Bienvenidos, amigos y amigas. Hoy emitimos nuestro primer programa de Plural TV. Hoy lo vamos a tratar a la crisis financiera y la crisis espiritual, o ambas, o quizá ninguna. Por ello tenemos tres invitados de honor. En primer lugar, a mi derecha está Miguel Ángel Luque. Él es divulgador financiero y experto bursátil. Bienvenido, Miguel Ángel. ¿Qué tal, Daniel? Gracias por invitarme. También contamos hoy con Albert Buchaca. Él hace 9 años fundó la Casa Yemanjá aquí en Mallorca. Es una casa de retiros espirituales donde se practica yoga y alguna terapia alternativa. Además, durante 8 años ha estudiado el proceso personal con psicoanálisis. Ha colaborado en varios centros para tratar toxicómanos. Asimismo, durante 10 años ha trabajado diversas técnicas chamánicas. Y durante 1 año ha estado conviviendo o viviendo en el Amazonas. 3 viajes al Amazonas ya. Bienvenido. Muy bien, gracias. Por otra parte tenemos con nosotros a Fernando Sarto. Fernando Sarto cuenta con 30 años de estudio y experiencia en la práctica de la meditación. En específico, una rama de la meditación denominada Radha Swami Tantra. Creo que lo he dicho bien. Correcto. Y 13 años de experiencia en la medicina ayurvédica y como profesor de yoga ayurvédico. Bienvenido, Fernando. Muchas gracias. Bien, vamos a dar comienzo a esta mesa redonda de la crisis financiera. Voy a empezar por nuestro amigo Miguel Ángel. Llevamos desde el 2007 con el tema de la crisis financiera. Son ya casi 5 años completos. Los expertos dicen que nos enfrentamos al último año, pero cada año dicen lo mismo. ¿Se ha sobredimensionado esto de la crisis? ¿De verdad se respira crisis en la calle o el dinero simplemente ha cambiado de manos? La pregunta es, ¿la crisis para quién es? ¿Los políticos tienen crisis con sueldazo y sus pensiones? No. Vitalicias. Vitalicias. Las grandes fortunas tienen crisis. No. ¿Quién está sufriendo de siempre las crisis, las torpezas de otros? Porque recordemos que esta crisis empezó en un sector en concreto, que es el bancario. Ahí comenzó. Es decir, por ejemplo, ahora hablando no de economía sino de bolsa, por ejemplo, en el 2001 se culminó una burbuja en bolsa que era la llamada burbuja tecnológica, donde valores que estaban en bolsa, valores de tecnología, pues de internet o de software, de informática, de telecomunicaciones, subieron una barbaridad desde el año 95, 96, 97 hasta el 2001. Que ahí reventó. Sí, acciones que, digamos, no tenían, empresas que no tenían beneficios, pero tenían muchas expectativas, llegaron a doblar, triplicar. Todo eso de todas maneras comienza, si no me equivoco, en Norteamérica, en Estados Unidos. Ahí empieza la primera alarma con Lehman Brothers, como todos sabemos. No obstante, Norteamérica ha demostrado que se ha remontado a esa crisis, ya sea por la política de Obama en nacionalizar la banca y tomar medidas sin protestas. Pero ¿qué es lo que está ocurriendo en el resto del mundo? ¿Por qué nos estamos remontando? ¿Significa que compramos deuda y nos la estamos todavía merendando? Esa es la gran pregunta. ¿Por qué hay naciones que se están remontando y otras que seguimos sin sacar la cabeza, a pesar de que nuestros líderes estén diciendo la crisis y empieza a ser una sombra? Bueno, pues por ejemplo, tú ya has adelantado algo, ¿no? En Estados Unidos las medidas no solamente han sido más contundentes, sino también más rápidas. Es decir, se dieron cuenta antes de la crisis, también fueron un poco, el foco fue allí, ¿no? Por ejemplo, allí el tipo de interés está al 0,25, o sea, el dinero es mucho más barato. Aquí en Europa está todavía al 1%, aunque creemos que va a bajar estos meses, ¿no? Pero también tenemos otra cosa, Daniel, que no solamente la estructura económica o financiera, también ten en cuenta que Europa son muchas culturas diferentes, pero dentro de una comunidad económica europea. Sí, pero claro, ten en cuenta que debiera ser un bloque más poderoso que el norteamericano. No obstante, déjame decirte y preguntarte, ya que tú eres experto, ¿por qué en Norteamérica no se tiene tanto miedo a los bancos y en Europa parece que estamos sometidos a lo que digan los banqueros? Es decir, parece mentira. Es verdad. Y hablando de crisis, permíteme, los chinos concluyen que crisis tiene 2 ramificaciones. Una es pues un problema y otra es un cambio. Es decir, vosotros, ¿qué entendéis por crisis?
Bueno, desde mi punto de vista, cuando me invitasteis a este programa, pues fue lo primero que miré, a ver qué era eso de una crisis. Y lo interpreto como el tránsito. El tránsito desde donde había un statu quo, una situación que más o menos tenía una pauta armónica, y por lo que sea esa pauta se rompe. El tránsito hasta que se vuelva a restablecer un equilibrio X, ese periodo es lo que se llama crisis. Lo que a mí me plantea esto es si antes de ese periodo, el asunto, estoy haciendo un paralelismo con lo que es la crisis de una enfermedad. Si antes de ese periodo el estado, el estatus que había era saludable. Porque si ya tenía de alguna manera grietas. Exactamente. La crisis, en teoría, nos aboca a una situación en la que o se supera o se muere. Esa es la situación. No obstante, la naturaleza ofrece soluciones para todo. Por eso podemos decir el ejemplo, por ejemplo, del gusano de seda, o cualquier tipo de gusano que luego se mete dentro de un capullo y de alguna manera puede abordar todas las inclemencias, ya sean naturales, climáticas y demás, convirtiéndose después en crisálida. Mi pregunta es, ¿crisis, crisálida? Algo tendrá que ver. Sí, la idea es que la adaptación al nuevo orden que se establezca tiene que ser un proceso de aprendizaje y un refuerzo de lo que sería el sistema inmunológico, por ejemplo, en la versión de. Es decir, que crisis, bajo tu punto de vista, es positivo, es un cambio. Es una posibilidad de cambio. Hablando de que con Miguel Ángel de la crisis financiera, que sí está de alguna manera afirmando y manifestando que sí, todavía hay una crisis palpable, crisis espiritual, pero antes de esto, ¿qué es la espiritualidad? ¿Qué podemos entender o qué entienden dos expertos como vosotros en espiritualidad? Yo lo definiría muy fácilmente. Yo diría que la espiritualidad simplemente es la búsqueda del qué o quién soy. Descubrir quién soy o quién soy yo. Entonces, evidentemente, si supongamos que fuera el caso que lo que creemos que somos está equivocado, a partir de ahí estarían muchas cosas equivocadas y evidentemente el problema de la crisis, simplemente la crisis económica, sería uno más, ¿no? Yo, en mi manera de entender las cosas y en lo que trabajo ahora y por lo que hago la casa de retiros y todo eso, mi idea es que si el ser humano no cambia una serie de cosas que aparentemente parecen bastante... Bueno, es que la crisis es que depende, evidentemente es el reflejo de lo que nosotros somos y de lo que nosotros hacemos. Por tanto, espiritualidad es el qué y quién soy yo, esa búsqueda. Si eso está equivocado. Nos han enseñado en el colegio, no hay, de alguna manera, no se ha fomentado el aprendizaje de la espiritualidad. Igual que no nos han enseñado a pensar en el dinero, desde el colegio creemos que es una asignatura todavía pendiente, pero ¿dónde se puede aprender la espiritualidad? Perdón que te diga, pero creo que en el colegio y toda la sociedad y tal, y de pequeñitos, sí nos enseñan, y nos enseñan mucho. Más que enseñar, yo creo que nos inculcan una serie de cosas que a mi manera de ver están muy equivocadas. ¿Pero relacionadas con la espiritualidad? Relacionadas con la espiritualidad, con la vida y con todo. O sea, la mentalidad del esfuerzo, la disciplina, el sacrificio, el entender la vida casi como un castigo, ese miedo a vivir, que después trae muchos problemas. Hay mucha gente que dice que la crisis no existe, que solo es miedo. Yo digo, quizá en un principio sí lo había, pero ahora realmente sí hay crisis y sí hay gente que lo está pasando muy mal, ¿no? Sí, bueno, es cierto. También hay gente que lo está pasando muy bien. Quiero decir, dentro de las crisis económicas... Me parece que no siempre habrá, Daniel. ¿Estás de acuerdo conmigo? Siempre habrá gente y con nuestros amigos, que en las crisis más grandes de la historia ha habido, creo que 2 o 3. Una de ellas fue en el 29, en el siglo pasado, con el crack famoso del 29 en Norteamérica. Otra fue con la burbuja inmobiliaria en el 94, creo, aquí en España también, y la última en el 2007 con Lehman Brothers. La idea es que en esas crisis financieras o en esos cracks mundiales hay muchas fortunas que emergen de cero. Hay gente que de alguna manera supera eso y progresa. ¿Ocurre lo mismo con la espiritualidad?
Con la espiritualidad. A ver, es que antes hablabas de si el dinero cambia de mano. Pues yo creo que la economía es como el Monopoly. Empiezas y hay unos billetes y no desaparecen. La riqueza no desaparece. No desaparece. Yo siempre digo, todo lo que muchos estamos perdiendo, alguien lo tiene que estar ganando. Mi pregunta era, ¿no? Si dentro de la crisis espiritual, con este cambio que está habiendo y demás, hay gente que se está de alguna manera apoderando positivamente y hay otros que están involucionando. Esa es la pregunta, es decir... Creo que hay... es difícil la pregunta. Hay una serie de conceptos de espiritualidad, de lo que hasta ahora ha sido la espiritualidad entendido como religión, cristianismo, por ejemplo, aquí, o budismo en otros sitios, o musulmanes en todos los países musulmanes, donde creo que la gente está buscando cosas diferentes, porque respuestas, pero la religión no es espiritualidad, pregunto, ¿o lo es? Bien, hay que acotar los conceptos. El problema conceptual del ser humano es que si yo utilizo una palabra y tú tienes otra comprensión de esa palabra que yo use, la discusión ya está. Entonces, intentando acotar un poco las cosas, espiritualidad sería aquello que pertenece o desarrolla o es relativo de alguna manera al espíritu. Luego, ¿qué es la espiritualidad? La espiritualidad, desde la capacidad de autopercepción del ser humano, sería la toma de conciencia de nuestra parte espiritual. Bien, no obstante, solamente podemos tomar conciencia de esa parte espiritual desde el individuo encarnado en el que estamos. Entonces, para mí la espiritualidad no es nada más que un proyecto del universo, por decirlo de alguna manera, en el cual el espíritu está buscando la forma de expresarse en su total plenitud, pero para eso lo hace a través de la materia. Ya lo comentaba Platón, hablaba del alma, que podemos entenderla como espíritu. La pregunta es, ¿la crisis espiritual se encuentra no solo en la sociedad, sino también dentro de las mezquitas, las iglesias? Ahí vamos, es individual la crisis espiritual. Es individual. Y dependiendo de cómo está el porcentaje de individuos, se genera, por decirlo de alguna forma, una proyección social, una mente social. Creo que la pregunta entonces sería más bien, ¿crisis de valores? ¿Son los valores los que están en crisis? Porque el espíritu, entiendo que siempre es el mismo. No tiene problema. ¿Son los valores? Los valores y los principios. No bursátiles, sino los valores de la persona, quiero decir, los principios. Es una cosa que yo he discutido muchas veces con gente que me dicen es que hay un problema de falta de principios y yo siempre digo, ¿cuáles los tuyos? Porque la mafia siciliana tiene muchos principios y todos los desastres, y Hitler era un señor de muchos principios, etc. Sí. Entonces, y de un final. Sí, sobre todo un final, si los principios siempre acaban con un final. Ya decía Groucho Marx, soy un hombre de principios y si no yo tengo mis principios, perdón, y si no le gustan tengo otros. Tengo otros, pues exactamente. Ese es el problema, ¿no? Yo creo que todo el mundo tiene sus principios y todo el mundo entiende las cosas como las ve. Yo creo que hay un problema que se podría englobar un poco lo que es la crisis espiritual, la crisis económica y todos los problemas que tenemos. Y es que si hay una búsqueda legítima en el ser humano, es la búsqueda de la felicidad. Todos buscamos. Y ahí creo que nos equivocamos en que tenemos una tendencia todos a creer, porque nos lo han inculcado desde pequeños, que la seguridad y el dinero y tal es lo que te va a dar la seguridad, y creo que ahí está el gran error. Esto funcionó siglo XVIII, XIX y XX al principio, si quieres, pero hoy no funciona esto de decirle a los hijos estudia, cásate y busca un buen empleo. Bueno, hoy el estudio puede ser muy bueno, no estamos diciendo que no estemos de acuerdo con los estudios, pero no para de alguna manera darte un futuro. Hoy en día hemos creado un mundo de competición, un mundo tan capitalista que al final está desmoronándose sus principios, los propios principios de la economía nuestra moderna se están desmoronando. Vosotros que estáis muy en contacto con la gente en Casa Yemanja, como doctor en medicina ayurvédica, ¿qué os encontráis en la gente joven y no tan joven? ¿Realmente son conscientes de esa parte espiritual que tienen? ¿Pasan de ella? ¿Qué vienen a buscar cuando vienen a Casa Yemanja? ¿Qué es realmente lo que quiere la gente? Yo, fundamentalmente, al menos al principio, la gente busca en la espiritualidad o buscan en métodos alternativos lo mismo
que han estado buscando en otros métodos y les ha fallado. Métodos Parece alternativos como la meditación, el reiki, lo que sea, el yoga, el tai chi o lo que sea. ¿Buscan respuestas? Buscan muchas veces, y a lo mejor hasta de una forma inconsciente y tal, incluso creo que es lo que yo buscaba cuando empecé con todo esto, buscas una vez más ganar. Y eso creo que es el error fundamental. A ver, todos buscamos ser felices, todos buscamos la felicidad, es lo más... ¿Qué me pasa? Yo en mi casa, por ejemplo, hay grupos que tienes un perfil muchas veces de gente 35, 40 años, personas que han conseguido más o menos una familia, un trabajo, una casa más o menos acabada o no de pagar, pero los hijos ya más o menos criados, tal, y creían que cuando yo consiga todas estas cosas seré feliz, estaré tranquilo, estaré en paz. Y hay una proyección hacia el futuro. La cuestión, Miguel Ángel, aquí nuestro amigo nos ha comentado un verbo muy importante que es ganar. Todo el mundo parece buscar ganar. Ganar parece que tiene implícito un perdedor y un ganador, un primero y un segundo. Esto es una obra de nuestro sistema capitalista y económico, pero sí que es verdad que la falta de dinero no hace infeliz tampoco. Quiero decir, estar acomodado económicamente puede ayudar en muchas cosas, pero no es la respuesta. La cuestión es... Nos han dado un ejemplo muy bueno que es La búsqueda de la felicidad, una película protagonizada por Will Smith. Muy buena película. Muy buena película que recomendamos a todos, el que no lo haya visto aún, en el cual se retrata un hombre con un hijo, una mujer que le deja, trata de prosperar en la vida, ingresando como primer varón negro en Estados Unidos en una compañía de bolsa, triunfa, es el sueño americano. Se hace multimillonario. Actualmente este señor es filántropo, se dedica a ayudar a los demás con lo que ha conseguido en la vida. Cuando digo conseguido en la vida queda muy pobre esto, ¿verdad? Porque es algo más que dinero. La cuestión es verdad, estamos de acuerdo en que quizá el dinero no sea la respuesta, pero la falta de dinero tampoco. ¿Tú qué opinas? Bueno, esa pregunta se la hicieron a Punset. Le preguntaron, señor Punset, ¿usted cree que el dinero da la felicidad? Y contestó, hombre, el dinero puede darla si la persona que la recibe es una persona que sus hijos se mueren de hambre y que no tiene cubiertas las necesidades básicas. Es decir, cogemos a una familia de un país tercermundista y le damos dinero para que se compren ropa, comida, y esas personas sí que en principio serían felices. Yo creo que la pregunta es si el exceso de dinero o el tener más dinero, más riquezas, te puede dar más felicidad. Yo no estaría del todo de acuerdo en la gente tercermundista dándole dinero serán felices. No, es un ejemplo. La cuestión es que mucha gente que ha participado en algún tipo de viaje al tercer mundo y ha podido ver la sonrisa de esa gente, reír por cualquier cosa que para nosotros es trivial. Quizá lo que nosotros estamos es sobresaturados o programados equivocadamente buscando algo que no tiene nada que ver con nosotros, jugando las reglas de un juego que al final, pues fíjate, es un juego que está mal hecho, mal concebido, que es nuestro sistema económico. Sí. Los americanos dicen el dinero no da la felicidad, te la puede comprar hecha. Yo no estoy de acuerdo. Yo puedo considerar, yo personalmente, en mi humilde opinión, que el dinero sí puede ayudar, pero el dinero es energía y potencia cómo es la persona. Si la persona el dinero es un medio, no es un fin. Si la persona es buena, si la persona es mala, igual, el dinero potenciará cómo es la persona. Pero hoy no estamos hablando de dinero, sino más bien de esa crisis que hay, de esa falta aparente de dinero. Nos decía por aquí Albert que dinero sigue habiendo, es decir, no ha desaparecido. ¿Quién tendrá la máquina del dinero? Dinero hay mucho. Y mucho. Mal distribuido, mal repartido, ¿no? Pero la pregunta para ti es más bien, ¿a ti te parece justo que en una nación de 250 millones aproximadamente como Norteamérica es, el 97% del dinero esté dominado por el 3%? ¿Crees que es una casualidad o que está diseñado así? Bueno, creo que eso es una cosa a nivel mundial casi, más que de Estados Unidos. He puesto el ejemplo porque hoy nos viene de gusto hablar de Norteamérica, pero es verdad, es a nivel... Eso es una de las deficiencias del sistema. Es decir, esto no debería ser así, y lo que no debería ser es que en el mundo hay suficiente
alimento, comida, para que nadie pase hambre. Es más, las y si hay cifras gente dicen que pasa para hambre, alimentar 5 veces sí, al planeta. Algo está fallando. Algo está fallando. Y creo que hay cosas como quizás el egoísmo, por ejemplo, o el exceso de individualismo que nos inculca y de competitividad que nos inculcan quizás en el colegio de pequeños. Tienes que ser el número 1 de tu promoción, tienes que intentar ganar siempre, en vez de inculcar otros valores pues más de sociedad. ¿No es verdad que la crisis está de alguna manera derrumbando a todos aquellos que tenían demasiados créditos que no podían pagar? Es decir, que se habían diseñado una vida por encima de sus posibilidades. ¿No es verdad que la crisis está de alguna manera destrozando a más familias en ese sentido que no aquellos que no tenían tarjetas de crédito porque no creían en ellas, perdón, que no estaban sobrehipotecados y que simplemente con un buen sueldo o un dinero ahorrado pues vivían bien? A esta gente no le está atacando tanto la crisis. Quizás sea una sensación mía de falta de aprendizaje sobre el dinero, de entender un poco cómo funciona realmente esta sociedad. Claro, es que el tema económica. el tema está que el dinero, para bien o para mal, bueno, hoy en día pues es el modo más común en el mundo, salvo pues supongo que en algunas tribus indígenas, pues de intercambiar los bienes, de comprar los bienes que hacen falta para vivir. Correcto. Y de hecho es verdad que desde pequeños en el colegio pues no se nos enseña, pues por ejemplo, pues qué es una hipoteca, porque ahora mismo todos los niños que están en el colegio seguramente cuando salgan y se enfrenten al mundo real, la mayoría van a pedir una hipoteca para vivir. Y se van a enterar de lo que es cuando la pidan, y a lo mejor cuando pidan una hipoteca o una casa que está por encima de sus posibilidades. Porque claro, es que aquí, claro, si una persona es, por ejemplo, fontanero, barrendero o camarero, lo que sea, no tiene por qué ser un experto en riesgo financiero. No. El experto es el banco, que tiene su departamento específico de riesgos. ¿Qué ha pasado entonces? Claro, pues ha pasado que ellos, ahora los bancos, muchos bancos echan la culpa a la gente que se ha endeudado de más. No nos llamaban. Pero vamos a ver. Pero ustedes son los expertos, ¿no? Otra tarjeta de crédito. No nos llamaban ellos ofreciéndonos otro producto financiero. Productos financieros que han acabado siendo humo. La idea de que estamos hablando del dinero es, para vosotros, la pregunta es, en una isla desierta con 10 millones de dólares o de euros, ¿qué ibas a hacer? En una isla desierta, ¿de qué te vas a comer el dinero? Pregunto. Un poquito ibas a hacer. ¿Verdad? Un poquito ibas a hacer. Pero, sin embargo, quizá a nivel espiritual, a nivel conciencia, sí que se puede hacer algo en una isla desierta. Pregunto. Barquitos de papel. Barquitos de papel. Argumentame un poco esto. Mira, estoy escuchando y estoy intentando casar las dos cosas, viendo, yo soy un hombre de estructuras, cuando los detalles están muy bien, pero a mí me gusta entender las estructuras de cómo funcionan las cosas, para luego, desde un poco de distancia, para poder entender. Entonces, yo lo que veo es, bueno, mientras tú antes lo apuntabas sobre otros siglos anteriores, siglo XVIII, XIX, la revolución industrial, que tiene mucho que ver con todo esto, mucho, sí. ¿vale? Mientras yo más o menos estoy bien en esa supuesta búsqueda de la felicidad, que ya veremos qué es la felicidad, sí o no, mientras yo estoy bien y no tengo queja, no hay crisis. La crisis nace en el momento en que a mí me quitan ese bienestar, por decirlo de alguna manera. O que ese espejismo desaparece de mi horizonte, ¿verdad? Porque exactamente. Entonces, lo que yo planteo, ¿qué ha hecho que desaparezca este bienestar? Eso es lo primero que me pregunto. Y luego, ¿realmente la oportunidad de la crisálida, del cambio, lo estamos aprovechando para aprender del proceso de la enfermedad que hemos pasado para incrementar el sistema inmunológico, o sencillamente estamos intentando poner parches para poder recuperar el estatus anterior que estaba enfermo? Pues lo dejamos aquí. Volvemos en un instante con más y mejor con estas cuestiones que nos acaba de plantear Fernando Sarto. Gracias y hasta ahora. Bienvenidos de nuevo aquí a TV Plural. Continuamos con nuestro programa y nuestra mesa redonda sobre la crisis financiera y la crisis espiritual. Estamos con Miguel Ángel Luque, divulgador financiero, con nuestro amigo Albert Buchaca,
propietario de Casa Yemanjá, y con nuestro amigo Fernando Sarto, que es experto en medicina ayurvédica. Con todo esto lo hemos dejado con lo que estabas apuntando finalmente, ese espejismo erróneo que ha cambiado todo, es decir, crisis no hay mientras me va bien todo a mí, en cuanto me quitan empieza la crisis. ¿Podemos continuar por ahí? De acuerdo. Bien, ¿qué ha hecho que se rompiera esta aparente situación? Tenemos que plantear muchas cosas, hay muchas cosas para verlas. Tú antes lo apuntabas también, que bueno, está muy bien ahora que nos echemos la acusación unos a los otros, pero yo no hubiera asumido esa hipoteca o el comprarme ese coche o el vivir por encima de mis posibilidades si no se me hubiera brindado esa posibilidad. Y ahí es donde Miguel Ángel apuntó que tú, yo, Albert, en general no tenemos que ser expertos en riesgos financieros, son los bancos. Cuando el banco nos ofrecía esa hipoteca o nos ofrecía esa tarjeta de crédito o ese crédito, ellos tenían la obligación de saberlo, quizá no nosotros. Nosotros cumplíamos nuestro rol en la sociedad, bueno, pues con nuestras empresas, empleos, etcétera. Claro. Y ahora sí que estamos pagando todos el pato, porque la pregunta es, ¿todo el mundo está viviendo la misma crisis? No, evidentemente no. El paralelismo está ahí. Evidentemente no. Yo a lo que ha dicho Fernando estoy totalmente de acuerdo, que uno ve la crisis cuando pierde los privilegios, por decirlo de alguna forma, que tenía antes, pero es que lo que estoy viendo de cómo funcionan ahora el sistema económico mundial, y cuando oigo economistas hablar, tengo la sensación de que la crisis lo que vamos a hacer es irnosla pasando como una pelota, y por ahí donde pase, y cada vez que pase, vamos a ir perdiendo privilegios la gente más desfavorecida, dicho de otra forma. Ahora tenemos crisis en España, antes había, por ejemplo, Brasil, es un país que es la economía más emergente hoy en día en el mundo. Ahora no tienen crisis en Brasil, y parece que cuando oigo a los economistas hablar de lo que hay que hacer en España es abaratar costes, trabajar por menos dinero, recortar en ventajas sociales, tal igual, para poder competir con Brasil, con lo cual, si hacemos todo esto, perderemos un montón de privilegios, la gente que está más desfavorecida, y pasaremos la crisis a Brasil. Con lo cual Brasil, para salir de la crisis, tendrá que bajar los sueldos, reducir costos. ¿Esto a dónde nos va a llevar? A que la gente va a trabajar por un trozo de pan. Ahora hay un sistema que está funcionando muy bien, que es el sistema o el modelo americano de negocio, que es low cost, más servicios y fidelización de tus clientes. La idea de low cost quizá no es abaratar por debajo de lo que realmente vale un producto, sino ajustar los precios a los tiempos que vivimos. Más servicios significa te voy a dar más de mi empresa por menos dinero el que me pagabas antes, y con esto te voy a fidelizar. Quizás sea un sistema que tengamos que tener muy en cuenta para de alguna manera mantener nuestros negocios, fomentar de alguna manera esa prosperidad dentro de nuestra economía, mover la economía, porque si no, si nos quedamos totalmente herméticos en los precios antiguos, en la forma de trabajar de antes, nos moriremos. No obstante, lo dejamos diciendo en una isla desierta con 10 millones de euros, dólares, rupias, lo que quieras, no haces nada. Sí, barquitos de papel. Barquitos de papel con billetes de... Y jugar a la chapa, con la moneda. La cuestión es, si hace unos meses a Steve Jobs, nuestro difunto ya creador de Apple, le dicen que le alargan su vida un día, 24 horas más o 2 días por toda su fortuna, ¿vosotros qué creéis que hubiera respondido este hombre? Por supuesto, en ese momento no está en juego, no importa el dinero, el estatus, donde estés, sino realmente la vida, estar aquí. Por tanto, volvemos al punto de origen. ¿Realmente yo creo que un personaje estamos sufriendo de algo que no deberíamos sufrir? Yo creo que un personaje como este, como mínimo, hubiera regateado. Estoy absolutamente convencido. Yo también creo que hubiera regateado, pero al final... Es más, creo que con tal de no dar a los demás, igual se hubiera muerto igualmente. Igual hubiera dicho yo... Y una cosa que me preocupa es que hay gente que considera que este señor era poco menos que un iluminado. Eso me preocupa bastante. Creo sinceramente que con los barquitos de papel hubiera convencido a los monos de la isla de que eran unos sombreros preciosos y se hubiera vuelto a hacer millonario. Un gran vendedor. La cuestión, para seguir con el tema, es los valores, la crisis de valores que está habiendo, que está afectando a nuestra manera de operar en todos nuestros ámbitos, ya sea laboral, profesional, nuestra casa, con nuestros hijos, con nuestras parejas, amigos, a nivel económico, cómo nos comportamos. La cuestión deja de ser si voy a llegar a final de mes,
de si mis hijos están suficientemente bien educados, si estoy cubriendo las necesidades de mi pareja o incluso las mías. Hablemos en plata. ¿Realmente somos felices? ¿Realmente el ser humano está encontrando la felicidad en esas paparruchas de la crisis? ¿O solo es una eterna queja? ¿Qué debemos hacer? Complicado. Complicado porque Primero intentar comprender qué es la satisfacción. Y en la medida en que veamos que la satisfacción real no puede estar fuera de mí mismo, entonces podremos empezar a plantear que no va a ser el conseguir aquello lo que me vaya a aportar esa felicidad. Otra cosa es que yo tengo unas necesidades que deben estar cubiertas. Obviamente. Efectivamente, eso ya estaba en la famosa pirámide de Maslow, que hablaba de las básicas, las sociales... Hasta la autorrealización, que culminaba. En la medida en que se me frustra mi capacidad de autosatisfacción real, necesito inventarme una satisfacción a través de la voracidad, del ir consiguiendo más. Bien, entonces tenemos por una parte nuestros amigos que están de alguna manera manifestando que el origen está dentro de uno mismo, la búsqueda de algo que nos satisfaga fuera de nosotros es errónea, es un espejismo. Por otro lado tenemos a alguien que nos está hablando con cifras de que sí existe una crisis financiera en el mercado, que la aportación de ese dinero, que el conseguir esos objetivos económicos puedan de alguna manera ayudarnos a encontrar esa felicidad. No vamos a dejarlo aquí, sí que saquen sus propias conclusiones. No obstante, hagamos un paralelismo de todo esto. El paralelismo es, si me han enseñado desde siempre o inculcado, como decía Albert, a buscar fuera, a jugar con las reglas de otro en un juego que es foráneo, cuando realmente todo lo que necesito para ser feliz está dentro de mí, estarás de acuerdo que todo lo que necesito para ser un crack en el mundo económico, y no estoy hablando de ser millonario, sino llevar mis cuentas y llegar a final de mes, también está dentro de mí. Esa búsqueda por formarme, por escuchar a quien debo escuchar, a gente como tú, que sois expertos financieros. Gracias. De eso se trata. Pero a mí me gustaría preguntar uno por uno, para ir terminando el programa, que nos quedan unos minutos, ¿qué opinión os merece realmente a vosotros, porque hemos terminado hablando de la felicidad, de la búsqueda de algo? ¿Qué opinión te merece el hombre que sí dice ser feliz? ¿Quién? El hombre feliz no tenía camisa. El hombre feliz no tenía camisa. Albert dice, ¿quién? ¿No hay nadie feliz en el mundo? ¿O la felicidad es...? Creo que hay cosas como el dinero y el exceso de cosas que te disimulan mucho la falta. Creo que intentamos sustituir la falta de felicidad, pues hay casos muy típicos. Una mujer cuando se encuentra mal sale de compras, ¿no? Es una cosa que dicen muchas mujeres. Y algunos hombres vamos al bar. Sí. O vamos a tomarnos unas copas. Quiero decir, cuando todo el tiempo libre lo invertimos en evadirnos de una forma o de otra, ir al cine es evadirse, hay quien se fuma unos porros, hay quien se toma unas copas, hay quien se... Pero evasión. Realmente lo que estamos viviendo parece que está bastante equivocado. Entonces, la búsqueda de la felicidad... Nos han vendido una moto y la hemos comprado muy cara. Nos la hemos vendido nosotros mismos, y es una historia que está dentro demasiado metida como para que, si no hacemos un cambio dentro de nosotros mismos y miramos para adentro y aceptamos la posibilidad de dejar de ganar y empezamos a saber perder, no para ganar, sino para perder. Es ancestral. Difícil es. Homo hominis lupo. El hombre es un lobo para el hombre. El hombre es un lobo para el hombre. Mientras yo no me dé cuenta de que mi bienestar depende de tu bienestar y de que mi enriquecimiento depende del servicio que te doy, mientras yo no tenga en cuenta de que tú tienes que crecer conmigo, de que no se trata de que yo sea más listo que tú para tenerte a mi servicio, hasta que no me dé cuenta de que la única satisfacción real en el ser humano es la generosidad, poder compartir esa generosidad, no entenderé realmente el concepto de abundancia. Déjame acabar con una frase popular de la India. Dice, si todos queremos coger, no habrá suficiente. Si todos ponemos algo, a nadie le faltará. Estamos totalmente de acuerdo desde aquí de si quieres algo para ti, primero debes darlo. Es correcto. Si quieres más amor en tu vida, pon más amor, por ejemplo. Hay que dar primero para poder recibir. ¿Qué opinión te merece dentro de los parámetros que hemos estado hablando? Albert, Fernando nos han dado su reflexión final.
una reflexión final. También recordaros que vamos a continuar con este programa porque da para mucho. Y finalmente terminaré yo dando una reflexión mía también. Pues yo pienso que la felicidad es un tema hoy día bastante individual, cada uno entiende la felicidad como quiere, pero sí que es verdad que la felicidad será más fuerte cuando esté basada en cosas que no sean materiales, en todo aquello que nos podamos llevar a la tumba, digámoslo así, será más fuerte. La felicidad basada en cosas materiales será efímera. Es errónea, sí, es el ídolo que se caerá. Tú puedes ser feliz 1 año, 10 años, 20 años, hasta que esa cosa desaparezca. Hay unas reglas que jugar, ¿verdad? Y tú eres experto en esas reglas. La cuestión es, nos toca jugar estas reglas en este sistema. El juego no lo hemos inventado nosotros, pero estamos inmersos lo hemos inventado nosotros. O sí, pero quiero decir que hay una cosa, pero participamos todos pequeño, de él. O sea, mientras sigamos persiguiendo nuestros deseos, y eso se vende mucho en el mundo de la espiritualidad también, y creo que es un error enorme. El problema de perseguir tus deseos es que nunca vas a desear aquello que ya tienes, con lo cual, si hoy quieres 10, mañana vas a querer 100, y mañana vas a querer 1000, y mañana vas a querer 100.000 y tal. Eso no se acaba nunca, pero es que lo peor de todo es que lo que ya tienes no lo vas a valorar nunca jamás, porque siempre estás mirando más para allí. Nos olvidamos de agradecer. Nos hemos llegado a creer que la felicidad es disimular nuestra propia infelicidad, y eso no es felicidad, eso es otra cosa. Yo no podría estar más de acuerdo con todos vosotros. Tengo un pensamiento desde hace muchos años muy propio, que es la libertad financiera. Cuando hablo de libertad financiera no me refiero a ser millonario y cuando voy al cajero automático, en lugar de mirar el saldo para sacar, directamente saco lo que me da la gana. No me refiero a eso, me refiero a disponer de tu tiempo, a disponer de tu vida como tú quieras, sin estar de alguna manera sometido a cumplir unos cánones, como muy bien dice Albert. Al final lo hemos inventado nosotros el juego. La libertad financiera es la búsqueda realmente de liberarte de esa esclavitud, de poner 8 horas cada día durante 20 días al mes para tener X dinero para estar dentro de tu sociedad, pues comiendo, llevando el coche que llevas, vistiendo la ropa que llevas, tu casa, etc. Creemos que la vida es mucho más amplia y esta es una de tantas, podríamos hablar durante horas de todo esto, pero mi opinión merece lo siguiente. En cuanto a la crisis espiritual, sí creo que hay una crisis espiritual. Yo creo que la estoy viviendo desde que nací. Me he encontrado en conflicto en la familia, en el colegio, en el instituto, en la universidad, con mis parejas. Todavía estoy aprendiendo quién soy, no tengo ni idea, pero sí que es verdad que cada día pues voy avanzando. En cuanto a la crisis financiera, decir que hay crisis financiera, bueno, también había hace 20 años, hace 100, hace 200, siempre ha habido. Ricos y pobres, es verdad que más pobres que ricos, pero lo cierto es, y estoy totalmente de acuerdo con lo que tú apuntabas, perseguir algo que yo no tengo es lo que va a crear de alguna manera una interferencia en la conexión universal, en la ley de atracción, por ejemplo. Cuando yo quiero atraer algo a mi vida, en el momento en el que de alguna manera yo estoy emitiendo con carencia, con miedo, con apego, ese es el problema. El desapego de los objetivos, el desapego de tu casa, el desapego de lo que tienes, quizás sea el principio en entender que lo más importante es uno mismo. Es despertar esa conciencia en lugar de ir en la búsqueda, como muy bien dice Miguel Ángel, del dinero, de las cosas materiales, como dices tú, toda esta farsa, todo este teatro en el que todos somos actores. Pero me quedo con tu frase, que es: si todos cogemos no habrá bastante para todos, pero si todos ponemos algo no nos faltará a nadie. Lo vamos a dejar aquí por hoy. Muchas gracias por estar con nosotros, Miguel Ángel. A ti gracias y por dejarme compartir lo poquito que sé con lo mucho que saben mis compañeros. Faltaría más. Muchas gracias, Albert. Gracias. Fernando. Vamos a continuar con este programa en la segunda parte, muy pronto, no te lo pierdas, en TV Plural Mallorca. Gracias.